La noticia sobre Brian cayó como una sombra imposible de ignorar desde las primeras horas del día. En el hospital, Lupe corría desesperada por los pasillos, intentando comprender cómo su hijo había pasado de estar estable a debatirse entre la vida y la muerte. Cuando finalmente llegó a la unidad de cuidados intensivos y lo vio inmóvil, rodeado de máquinas y cables, sintió que su mundo se derrumbaba. Apenas unas horas antes todavía se aferraba a la esperanza de que todo saldría bien, de que su hijo despertaría con la misma sonrisa de siempre. Pero ahora los médicos hablaban de posibles daños cerebrales y de equipos que no funcionaban correctamente. Lupe tomó la mano fría de Brian y comenzó a repetir su nombre una y otra vez, como si eso pudiera traerlo de vuelta. La culpa la consumía, recordando cada discusión. Cada momento en que no estuvo a su lado. Don Edmundo permanecía cerca, intentando mantenerse firme aunque por dentro también estaba devastado. Había visto crecer a Brian, lo consideraba parte de su familia, y verlo así era como perder una parte de sí mismo. Cuando el médico insinuó que tal vez lo mejor sería desconectarlo, Don Edmundo reaccionó con rabia. No aceptaba esa posibilidad. Para él, Brian seguía luchando y mientras existiera una mínima esperanza, no permitiría que nadie se rindiera. Minutos después, Valentine llegó al hospital. Al ver a Lupe llorando en el pasillo corrió a abrazarla. Ninguna de las dos pudo hablar durante varios minutos. El dolor era demasiado profundo. Brian siempre había sido un apoyo para Valentine, incluso cuando todos la juzgaban. Pensar en perderlo resultaba insoportable. Permaneció allí, en silencio, escuchando el sonido constante de las máquinas, aferrándose a la esperanza de un milagro. Mientras en el hospital la angustia crecía, en la casa de Don Edmundo comenzaba a gestarse otra batalla. Más silenciosa pero igual de peligrosa. Frida no perdió tiempo. Aprovechando la ausencia de varios miembros de la familia, reunió a Lidia y Delia en la cocina y dejó algo muy claro: desde ese momento, ella era la única autoridad en la casa. Su tono no admitía dudas ni preguntas. Las dos mujeres asintieron en silencio, obedientes, aunque había algo inquietante en su actitud, una frialdad que no pasaba desapercibida. Frida no estaba dispuesta a perder su lugar. Sabía que la situación de Brian podía cambiar el equilibrio de poder en cualquier momento. Y no pensaba permitir que nadie más ocupara el sitio que ella creía merecer junto a Don Edmundo. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada orden tenía un propósito oculto. Valentine, que acababa de regresar del hospital, observó la escena desde la distancia. No escuchó todas las palabras, pero la tensión era evidente. Algo no encajaba. Lidia y Delia no se comportaban como simples empleadas, y la forma en que Frida se dirigía a ellas le provocó un mal presentimiento. Era como si estuviera construyendo algo en secreto. Algo que aún no podía ver, pero que sin duda tendría consecuencias. En medio de ese ambiente cargado, Macarena intentaba aparentar normalidad, aunque por dentro estaba completamente rota. Escuchar a Brisa hablar con entusiasmo sobre Gabriel le resultaba insoportable. Cada palabra era como una herida. Durante años se había convencido de que Gabriel nunca cambiaría, pero ahora, verlo comportarse de forma diferente con otra mujer despertaba un miedo profundo, el de haberlo perdido justo cuando él estaba dispuesto a ser mejor. Cuando finalmente se quedó sola en su habitación, Macarena dejó de fingir. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, reflejando un dolor que llevaba demasiado tiempo ocultando. En otro punto de la ciudad, Alejandro seguía atrapado en una tormenta interna desde que descubrió la verdad sobre su origen. Sentía que todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. La idea de que Ramiro había estado ligado a su vida desde el principio lo atormentaba. Pero lo que más le dolía era Valentine. No podía dejar de pensar en ella, en su mirada, en los momentos compartidos, en todo lo que ahora parecía imposible. Intentó convencerse de que lo mejor era alejarse y cortar cualquier vínculo antes de causar más daño. Pero cada vez que cerraba los ojos, su recuerdo regresaba con más fuerza. Era como si su corazón se negara a aceptar lo que su mente ya entendía. Cuando Brisa llegó a su departamento acompañada de Gabriel, Alejandro sintió que el ambiente se volvía pesado. Aún así, intentó mantener la compostura.
Brisa hablaba con entusiasmo, describiendo la noche anterior, los postres, las risas, la forma en que Gabriel la había mirado. Insistía en que él había cambiado, en que ahora era diferente. Alejandro apenas escuchaba. Su atención se desviaba constantemente hacia otro pensamiento, Macarena. Sabía perfectamente que ella estaba sufriendo, aunque jamás lo admitiría. Conocía demasiado bien su orgullo, su manera de ocultar el dolor tras una apariencia fría. Gabriel, por su parte, actuaba con una seguridad casi irritante, como si todo estuviera bajo control, como si no existiera un pasado que aún seguía pesando sobre todos ellos. Esa actitud solo aumentaba la incomodidad en el ambiente. Cuando finalmente se fueron, el silencio llenó el departamento. Alejandro se quedó solo, rodeado de platos vacíos y restos de postres, con una sensación de vacío que lo consumía. En medio de esa soledad, comprendió que ninguno de ellos estaba realmente en paz. Todos estaban luchando batallas invisibles, intentando avanzar mientras el pasado seguía marcando cada uno de sus pasos. Esa misma tarde, Andy llegó a la casa de Don Edmundo con una información que podía cambiarlo todo. Durante años, la desaparición de Gracia María había sido una herida abierta, un misterio que nadie había logrado resolver. Sin embargo, ahora existía una pista concreta. Andy explicó que un antiguo empleado de la constructora, Aníbal Castro, había desaparecido durante un tiempo y luego había sido localizado viviendo en Venezuela junto a una niña llamada Cecilia. Cuando mostró la fotografía, el impacto fue inmediato. Cecilia tenía un parecido sorprendente con Gracia María. No era solo una coincidencia superficial, la forma de los ojos, la sonrisa, incluso la inclinación de la cabeza, todo evocaba recuerdos que Don Edmundo creía enterrados. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo la esperanza regresaba. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Frida, aunque fingió preocupación, sintió un miedo profundo. Si aquella joven resultaba ser la verdadera nieta de Don Edmundo, su posición se vería amenazada. Ella no tenía garantías, no estaba protegida por un vínculo legal fuerte. Y la aparición de una heredera legítima podía destruir todo lo que había construido. Aprovechando un momento a solas con Macarena, intentó sembrar dudas. Sugirió que el detective podía estar mintiendo, que tal vez todo era un engaño para obtener dinero. Sin embargo, ni siquiera sus propias palabras parecían convencerla. La noche llegó cargada de tensión. A pesar de todo, Don Edmundo decidió continuar con la cena de negocios. Era un proyecto importante, del sueño de toda su vida, y no podía permitirse fallar. Frida tomó el control de los preparativos y ordenó que Valentine se quedara a ayudar, ignorando su evidente agotamiento. Mientras organizaba todo, Valentine no podía evitar sentir que algo estaba mal. Lidia y Delia se movían por la casa como sombras, Frida parecía más nerviosa que nunca y Don Edmundo no dejaba de observar la fotografía de Cecilia, aferrado a una esperanza que podía cambiarlo todo. En el hospital, la tensión alcanzaba su punto más alto. Lupe volvió a entrar a la habitación de Brian con el corazón encogido. Se acercó lentamente, tomó su mano y apoyó la frente sobre su pecho mientras las lágrimas caían sin control. Comenzó a hablarle, recordándole momentos de su infancia. Las veces que se escondía para no ir al colegio, su risa, su forma de llenar la casa de alegría incluso en los días más difíciles. Le suplicó que no se rindiera, que regresara con ella. Afuera, el médico observaba en silencio. De pronto, uno de los monitores emitió un sonido distinto. El doctor entró rápidamente y apartó a Lupe con cuidado. Durante unos segundos interminables, todos miraron la pantalla sin respirar. El ritmo cardíaco de Brian, que había sido débil e inestable, mostró una leve mejoría. Era mínima, pero suficiente para devolver la esperanza. El médico pidió calma. Aclaró que la situación seguía siendo crítica, que aún no podían asegurar nada, pero que por primera vez existía una posibilidad real de reacción. Lupe salió al pasillo llorando, pero ahora sus lágrimas tenían un matiz diferente. Cuando vio a Valentine, la abrazó con fuerza y le contó lo ocurrido. Valentine cerró los ojos y agradeció en silencio. Sin embargo, al regresar a la casa, la calma desapareció por completo. Frida estaba furiosa.
La cena había sido un desastre y uno de los inversionistas más importantes se había marchado antes de tiempo. Sin dudarlo, culpó a Valentine. La acusó de ser irresponsable, de haber servido tarde, de arruinar todo. Valentine intentó defenderse, pero Frida no le permitió hablar. La humilló delante de todos, recordándole que solo era una empleada. Fue entonces cuando Macarena, cansada de callar, se levantó y la enfrentó, defendiendo a Valentine por primera vez y dejando en evidencia las verdaderas intenciones de Frida. La tensión no terminó con aquella discusión. Esa misma noche, mientras la casa parecía finalmente en silencio, Frida bajó sola a la sala. Necesitaba pensar. Se sirvió una copa y tomó entre sus manos la fotografía de Cecilia. La observó detenidamente con una mezcla de rabia y temor. Aquella joven representaba una amenaza real. Si don Edmundo confirmaba que era su nieta, todo cambiaría. Frida lo sabía. Y por eso tomó una decisión definitiva: impedir que esa verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, Henry regresó con más información. Había encontrado la dirección exacta de Cecilia en Venezuela y confirmó que Aníbal Castro había muerto, dejando a la joven completamente sola. Don Edmundo no dudó. Decidió viajar de inmediato para conocerla. La noticia llenó de emoción a Valentine, quien sintió que, después de tanto dolor, algo bueno podía ocurrir. Pero Frida ya había actuado. En secreto, llamó a Lidia y le dio instrucciones claras: alguien debía llegar antes a Venezuela. Cecilia no podía aparecer. Mientras tanto, en el hospital, Valentine visitó a Brian. Se sentó a su lado, tomó su mano y comenzó a hablarle, contándole todo lo que estaba ocurriendo. De pronto sintió un leve movimiento en sus dedos. Incrédula, llamó al médico. Era real. Brian estaba reaccionando. Sin embargo, alguien más observaba: Delia. Había sido enviada por Frida. Sabía que Brian había descubierto algo peligroso. Horas después, aprovechando un momento a solas, entró en la habitación con una jeringa. Estaba a punto de inyectar una sustancia letal cuando Valentine irrumpió. Sin pensarlo, se lanzó sobre ella. La jeringa cayó y se rompió. Delia intentó escapar, pero Valentine la detuvo y pidió ayuda. Cuando analizaron la sustancia, confirmaron lo peor: era capaz de provocar un paro cardíaco. Don Edmundo comprendió entonces que todo apuntaba a Frida. La verdad, finalmente, comenzaba a salir a la luz. La traición había dejado de ser una sospecha para convertirse en una amenaza tangible. Mientras Brian luchaba por su vida, cada uno de los personajes se enfrentaba a sus propios demonios: el amor no resuelto, la culpa del miedo a perderlo todo. Valentine, más fuerte de lo que muchos imaginaban, se convirtió en el punto de quiebre que impidió una tragedia irreversible. Su intervención no solo salvó a Brian, sino que también abrió la puerta a una verdad que durante demasiado tiempo había permanecido oculta. Frida, acorralada por sus propias decisiones, comenzaba a ver cómo su control se desmoronaba. Lo que había construido a base de manipulación y mentiras estaba en peligro de derrumbarse en cualquier momento. Al mismo tiempo, la posible aparición de Cecilia prometía cambiar el destino de la familia, devolviendo una esperanza que parecía perdida. En medio de todo, una pregunta quedaba en el aire: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Frida para proteger su lugar? Porque si algo había quedado claro, era que aún no estaba dispuesta a rendirse.